Hola a todos, espero que vaya bien por casa. A la hora de elegir un termoeléctrico es habitual caer en la simplificación y dejarnos aconsejar por personal poco cualificado. También solemos ver qué termo tienen nuestros vecinos sin reparar en que cada caso es distinto. Tener un criterio adecuado evita un consumo elevado y disminuye el tiempo que necesita el termo para calentar el agua. Si no nos ceñimos a esto, puede que nos salga más caro optar por un termoeléctrico. Por tanto, mediante esta hoja Excel simplificada vamos a realizar los cálculos para elegir el termoeléctrico que mejor se adapte a nuestros hábitos de consumo y a las personas que lo van a utilizar. Bueno, dentro de la hoja Excel podemos distinguir varias partes diferenciadas. Una primera parte en la que vamos a tener en cuenta las temperaturas, caudales y tiempo, que van a ir en esta zona de aquí. Otra segunda parte que automáticamente nos va a determinar la proporción de agua caliente y agua fría, que viene aquí, esta zona de aquí. Y una tercera parte que nos dará el resultado que buscamos del termo, tanto del tiempo de calentamiento como el volumen del depósito, que viene siendo esta tabla que viene aquí. Y ahora pasamos a explicarla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar un poco estas tres partes que hemos comentado anteriormente y vamos a ir viendo que cada apartado, a medida que vamos pinchando, nos va indicando qué significa cada cosa. Lo primero que vamos a ver es el tema de las temperaturas. La primera temperatura que me aparece es la temperatura del termo, que es a la cual vamos a poner el termostato. Esa es la temperatura de servicio que quiero que tenga el termo. Entonces, la temperatura a la que vamos a poner el termostato del termo eléctrico. Vale. Eso me lo dará el enunciado del problema que veremos un poquito más adelante como ejemplo. Seguidamente tenemos la temperatura de la ducha, que es la temperatura a la que queremos que salga el agua de la ducha, que suele ser, pues esto es muy orientativo, pues porque cada persona pues, le gusta la temperatura de la ducha más caliente, más fría. Pero para tener un poco algo aproximado, pues podría ser la temperatura corporal, más o menos, grado arriba, grado abajo. Luego tenemos la temperatura de agua fría, que es la temperatura que me llega del agua de la red. Suele ser una temperatura pues, que depende de la localidad y de la época del año, pues me va a dar una temperatura determinada. Pues vamos a coger un valor promedio y lo ideal sería tener un elemento que precaliente ese agua a través de placas solares o aerotermia, pero lo más normal es que tengamos pues, el agua de servicio que me viene de la calle y listo, y eso es lo que vamos a considerar en un principio. El siguiente punto que tenemos son los litros por minuto de ducha. Este es el caudal que vamos a tener y me explica que el consumo de agua de la ducha viene influenciado por varios valores. El tipo de grifo, si lleva aireadores o reductor de presión o si se encuentra abierta por completo o la presión que se dispone de la vivienda, por ejemplo. Algunos hábitos también influyen en estos datos. Cerrar el grifo cuando me estoy enjabonando. Podemos hacer el cálculo llenando un cubo en un minuto y ver la cantidad que obtenemos. Eso es para saber un poco el caudal que tenemos o si podemos disminuirlo si es viable. Es importante saber este valor puesto que va a determinar el tiempo disponible de la ducha con ese agua caliente. Lo ideal en el consumo para que funcione en condiciones pues está entre 8 y 10 litros por minuto, aunque nos podemos encontrar algunos casos de 12 y 15 litros por minuto, que sería deseable bajarlo un poco. Los minutos de la ducha es un elemento que vamos a decidir nosotros en cuanto a nuestros hábitos. ¿Cuánto tardamos nosotros con el agua abierta en ducharnos? Si son varias personas, como puede haber uno de los ejemplos que vamos a poner un poco más adelante, se sumaría el total del tiempo del grifo abierto de las duchas correspondientes. Y los litros totales de ducha que vamos a tener. Esos son los litros que consume la ducha en el tiempo que estemos en ella. Una mezcla de agua fría y agua caliente. Luego en la parte inferior vamos a ver el volumen total de litros que vamos a utilizar. Una parte será agua caliente y otra será agua fría. El agua fría es el agua de la red que se va a mezclar con el agua caliente del depósito y el agua caliente es la que vamos a calentar nosotros a través de la resistencia eléctrica y con un motope que nos marque el termostato. Aquí me pone, pues me indica evidentemente los litros que va a salir el termo, la temperatura que hemos puesto en el termostato para conseguir una temperatura que queremos que la ducha tras mezclarla con el agua fría. Vale. Es importante tener en cuenta que no estamos considerando las pérdidas de temperatura en las tuberías del termo a la ducha, puesto que se supone que es un trayecto corto y que además pues, lleva coquilla y, digamos, y es poca diferencia de temperatura. La fórmula que me viene aquí, evidentemente, pues a título orientativo, ¿no? Luego otra parte que tenemos aquí es el incremento de temperatura que me va a indicar este valor, va a salir automáticamente cuando rellenemos esta parte y en esto, este incremento de temperatura será el valor que debemos subir al agua que nos llega de la red hasta un valor por encima de la temperatura de la ducha con el objeto de poder disponer de mayor cantidad de agua al mezclar con el agua fría. Ese gradiente de temperatura, ese aumento de temperatura, lo necesitamos pues, para cuando se mezcle conseguir más litros de agua a la temperatura que queremos tener la ducha. La última parte que tenemos aquí, esta zona me va a indicar varios aspectos, con el incremento de temperatura en este eje y en este eje lo que voy a tener son distintos tipos de termo con distintas resistencias, 1200, 1500 y 2000 vatios, en función de unos volúmenes determinados de los termos, que pueden ser 15 litros, 20 litros, 25, 30, 35, 50, 80 y 100, y nos paramos en 100 pues porque más allá de 100
es difícil calibrar la eficacia de un termo eléctrico. Lo suyo sería ya a lo mejor optar por otro tipo de soluciones. Es importante saber, bueno, lo que me pone aquí, que el tiempo de calentamiento, que es un valor que estamos buscando, del agua del depósito viene influido por varios factores. Uno es el tipo de depósito, el material del que esté hecho el depósito, las características del mismo en general, el tipo de aislamiento, la forma que tenga, si va horizontal o es vertical, dónde va ubicada la resistencia, todo eso lo da el fabricante evidentemente y se realizan estimaciones medias de varios fabricantes del mercado. Esta tabla está hecha con eso, con estimaciones medias. Otra es el salto térmico que queremos conseguir. A mayor salto térmico, más va a tardar en calentarse el agua. El valor de la resistencia del termo, evidentemente un termo pequeño puede llevar una resistencia de 1200 o 1500 vatios y los termos un poquito más grandes pues pueden llevar 1500, 2000 o incluso 2500. Eso es importante también tenerlo en cuenta. A mayor resistencia, pues evidentemente antes se calentará ese fluido, el agua que tenemos dentro del termo. Y luego es importante también, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, es el estado del termo. ¿Vale? Por el termo pasa un fluido que lleva cal, que se queda adherida a la resistencia, eso impide que se caliente con mayor facilidad, o depósitos de arena. Entonces, todo ese tipo de cosas también pueden hacer que estos datos difieran un poquito de la realidad, pero son a título orientativo. Y luego, por último, el volumen del termo. Evidentemente, mayor volumen a calentar, pues tardará más que menor volumen a calentar. Pues con estos datos un poco en general vamos a calcular los dos datos principales que a nosotros nos interesan. Uno es el volumen del termo que vamos a elegir y otro es el tiempo que va a calentar ese volumen, ese termo. Entonces esos son los datos que vamos a considerar ahora en un ejercicio.